El Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra y espera que nosotros abramos el oído y el corazón para escuchar su palabra. Lo importante cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor es saber captar qué me dice el Señor a mí, para mi vida y mi ser cristiano. El Señor en los domingos anteriores nos ha venido hablando y nos decía a través del Evangelio cuando visitaba la casa de Marta, María y Lázaro, que Marta se afanaba en las cosas de la casa mientras que María lo escuchaba. Y le decía al Señor, Señor, ¿no te da pena que yo me esté desviviendo en las cosas del hogar y María no me ayuda? Dile que me ayude. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, muchas cosas te afanan, pero solamente una es importante. Y María ha tomado la mejor parte. ¿Qué es lo que hacía María? Escuchaba lo que el Señor tenía que decir. También a nosotros nos afanan muchas cosas en la vida, pero en nuestros afanes debemos de encontrar qué es lo importante para nosotros. Muchas veces nos afanamos en el tener, en el acumular y el poseer, como aquel hombre de la siguiente parábola que nos habló el Señor y nos decía que el hombre tenía muchas cosas, tenía mucha riqueza, y el hombre se decía, ¿qué haré con tanta cosecha que he tenido? Ya sé, dijo el hombre, botaré en mi granero y haré unos más grandes, almacenaré y le diré a mi alma, alma mía, tienes suficiente, come, bebe, date la gran vida. Y Dios le dirá, insensato, esta misma noche entregarás la vida. Después el Señor nos irá preparando y nos dirá que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Porque lo importante siempre se genera dentro del corazón del hombre. Nosotros tenemos muchos afanes en esta vida, pero esos afanes no determinan qué es lo que somos. Nuestras cosas externas no determinan qué es lo que somos. Lo determina nuestro interior, porque ahí es donde nosotros tenemos una lucha constante por morir al hombre viejo y nacer a una nueva criatura. Soy el padre Raúl Rivera, originario de Nicaragua, párroco de las parroquias de María Peregrina y Jesús Obrero en esta diócesis de Linares. En este domingo 20 del tiempo ordinario, este domingo 17 de agosto, quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión donde Cristo nos habla a través de su evangelista San Lucas en el capítulo 12, versículos del 49 al 53, y nos dice lo siguiente. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta perícopa del Evangelio que nosotros hemos escuchado, esta porción del Evangelio nos dice mucho a nosotros. Es una consecución de los textos que hemos venido escuchando los domingos anteriores, donde nos invita a la preparación. Pero este texto en específico del Evangelio nos invita a nosotros a que escuchemos atentamente qué es lo que quiere Cristo. Y al comienzo de esta porción del Evangelio el Señor nos dice, he venido a traer fuego al mundo, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Si nosotros nos hacemos la pregunta de ¿a qué viene Cristo al mundo? ¿O a qué ha venido Cristo al mundo? Podemos encontrar nosotros un sinnúmero de cuestionantes y un sinnúmero de respuestas. Y dentro de esas respuestas, muchos podremos decir, bueno, Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a entregar su vida por la salvación del mundo, y ciertamente es verdad, es cierto. Pero dice el Señor, yo he venido a traer fuego. Y en otra parte del Evangelio, el Señor nos dirá, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, la voluntad del Padre es que el mundo tenga fuego.
¿Y para qué el mundo quiere tener fuego? Pues porque nosotros debemos iluminar oscuridades. Por eso el Señor nos invita y nos dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Porque ciertamente el fuego está para iluminar, el fuego está para dar calor, pero también el fuego está para purificar, para que nosotros nos purificamos a través del fuego y nos convirtamos en una nueva criatura. Para que el Señor vaya moldeando mi viejo yo y me permita convertirme en una nueva criatura. Para que desde el interior de mi corazón, escuchando la palabra de Dios, yo tenga un cambio en mi vida. Pues siempre que nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, lo importante es saber discernir qué Dios quiere para mi vida, qué Dios quiere para mí. Saber discernir que en ese encuentro con la palabra no podemos nosotros decir he escuchado la palabra del Señor solamente y dejarlo pasar de largo, sino que esa palabra se convierta para mí en vida, que transforme mis realidades y que ilumine mis oscuridades. El Señor nos invita a nosotros a ser antorcha para las demás personas, para nuestros hermanos. El Señor nos invita a nosotros a ser como ese candelero que se enciende, pero no para estar debajo de la mesa, sino para estar sobre la mesa e iluminar a todos los que viven en una casa, donde es la primera realidad que nosotros debemos de evangelizar. Evangelizamos primeramente nuestros hogares, nuestras casas. Debemos de ser luz para nuestras familias. Y muchas veces nosotros nos convertimos en oscuridad porque no hemos sido capaces de transmitir la realidad de Dios. No hemos sabido transmitir a Jesucristo a las futuras generaciones. Nos preocupamos nosotros por cosas meramente externas y hoy el mundo está invadido de tantas cosas que no sabemos nosotros discernir ni tener un momento de silencio para poder encontrarnos con Cristo. Y muchas veces nos asusta tener un momento de silencio para poder escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ruido, porque nuestro mundo se ha contaminado con las cosas externas y creemos que esto es lo realmente importante, que lo importante es tener el último teléfono, lo importante es tener la última computadora, lo importante es estar a la moda y ciertamente todos nosotros caemos en aquel texto que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque ciertamente nosotros hemos hecho de la vida siempre algo más caro, más complicado, porque nos hemos dejado cargar de tantas cosas y nos hemos vuelto un mundo consumista, lleno de cosas externas, y hemos olvidado el fuego que viene de Dios, porque transmitimos al hijo la necesidad de una tablet, transmitimos al hijo la necesidad de encontrarse a la moda, la necesidad de tener un vehículo, una buena casa, y está bien, pero ciertamente la realidad del mundo no es solamente esa. Nosotros somos seres construidos de dos maneras. Somos seres carnales, pero somos seres espirituales, que estamos llamados a trascender. Y ese fuego que el Señor quiere es el fuego del Espíritu Santo que debe avivarse en nuestros corazones, como en los discípulos de Maús, cuando el Señor les hablaba y durante el camino les explicaba las Escrituras. Y al final los discípulos decían, cómo ardían nuestros corazones. Con razón ardían. ¿Y dónde reconocieron a Cristo? Lo reconocieron en la fracción del pan. Nosotros nos preparamos a través de la escucha de su palabra y por eso nuestras liturgias eucarísticas están compuestas de dos momentos. La componemos del primer momento, que es la liturgia de la palabra, donde nosotros escuchamos la palabra de Dios y se nos hace una exhortación, una invitación, un análisis de la palabra de Dios. Y al final nosotros vamos a la segunda parte que es la liturgia eucarística, donde se hace presente Cristo en las especies del pan y del vino, donde nosotros reconocemos a Cristo y sabemos que Cristo sigue estando presente, pues ha recibido ese bautismo que le angustiaba tanto, el bautismo de sangre, del derramamiento de su sangre en la cruz, para que nosotros, como dice el libro del Apocalipsis, sepamos que somos esa multitud incontable que está invitada a participar del reino, pero que ha lavado sus túnicas a través de la sangre del Cordero, el Cordero inmolado que se entrega como alimento por nosotros y se sigue dando al mundo. Pero muchas veces la predicación de Jesucristo trae divisiones, porque muchas veces nosotros pensamos que la paz de Cristo
es la paz como la del mundo. La paz que nosotros vemos y queremos en este mundo es la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos. Saber que el mundo esté en paz cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Y si volvemos a ver a nuestro alrededor, encontramos conflictos, guerras, problemas, encontramos un sinnúmero de cosas, porque no es la paz que trae Cristo. Cuando Cristo resucitado se presenta a sus discípulos, el Señor les dice constantemente, la paz esté con ustedes. ¿Por qué les dice en repetidas ocasiones, la paz esté con ustedes? Porque su corazón se encontraba turbado, se encontraba angustiado, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a suceder, tenían miedo y necesitaban que su corazón estuviera en paz. Nosotros nos podemos angustiar por las cosas del mundo, nos podemos sofocar por las cosas que pasan en nuestro tiempo, en nuestro entorno. Algunos dirán, estamos viviendo los signos de los últimos tiempos, pero ciertamente, dice el Señor, nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso se nos invita a nosotros a estar preparados, a saber que esas divisiones que se dan en el mundo son divisiones que se han vivido constantemente a través de la historia, donde han habido conflictos familiares, donde han habido dificultades familiares, donde nosotros muchas veces por causa de Cristo creamos una división por aquel que cree, por aquel que no cree, por aquel que decide omitir el encuentro con Dios, porque muchas veces el seguir a Cristo nos causa a nosotros dificultad, porque muchas veces el seguir a Cristo es darse por completo a una realidad y abrir el corazón para convertirse a una nueva criatura. El Señor nos invita a nosotros a saber discernir los signos de los tiempos y nos dice, ustedes saben y dicen, si ven las nubes en el cielo que va a llover y llueve. Pero si ustedes son capaces de discernir esas cosas, pero no son capaces de aplicar la justicia, no son capaces de abrir el corazón, el Señor nos invita a nosotros a escuchar atentamente la palabra de Dios y a, como dice San Pablo, saber en quién nosotros hemos puesto nuestra confianza. Que el Señor nos ayude a nosotros en nuestro camino y que nosotros como cristianos encendamos esa luz que tenemos dentro, esa luz que hemos recibido desde el momento de nuestro bautismo. Pues el bautismo que hemos recibido no ha sido el bautizo de Juan, un bautizo solamente de agua, porque Juan decía, yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros hemos recibido la gracia del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo debe de capacitarnos a nosotros para seguir cumpliendo la misión de Jesucristo. Y la misión de Cristo es llevar la palabra a toda la gente y principalmente a nuestros hogares, a nuestra familia, donde se necesita tanto esa asistencia. Tenemos que pedir incansablemente por tener nosotros hogares verdaderamente cristianos, donde se viva el encuentro con Jesucristo. El Señor nos ha dejado en el camino un gran legado, nos ha dejado una gran enseñanza y nos ha preparado también con insignes predicadores que a tiempo y a distiempo han sabido entregar no solamente la palabra, sino también su vida para testimoniar a Cristo. El Señor nos ha dejado la Asamblea de los Santos y entre ellos nos ha dejado a la persona de su madre, que nos invita a nosotros a poner en Él nuestra confianza y a hacer todo lo que Él nos diga. Porque como cristianos nosotros seguimos a la persona de Jesucristo y toda la asamblea de los santos que participan de la santidad del único santo que es Jesucristo nos invitan siempre a configurar nuestra vida con la vida de Cristo a través del Evangelio. Que esta palabra que nosotros escuchamos con fe, con amor, con esperanza, nos permita a nosotros encontrarnos con ese Cristo vivo y resucitado, con ese Cristo que sigue invitándonos y llamándonos a formar parte de esa asamblea, de ese reino celestial por la cual el Señor ora. Y dice, te pido, Señor, no solamente por esto, sino por aquellos que han de creer por mí a través de esto. Que el Señor Jesucristo, que nos invita a su casa, a formar parte de esa habitación del reino de los cielos, el Señor también nos permita abrir no solamente nuestros oídos corporales, sino también nuestro corazón y a disponernos para ese encuentro con Dios, donde Dios quiere transformar nuestras realidades, quiere ser nuestro alfarero que moldea nuestra vida. Dejémonos moldear por Jesucristo, pero sepamos que en el camino no tenemos solamente la ausencia de problemas, no hay ausencia de problemas dentro del ser cristiano. Cristo siempre nos ha dicho,
Ustedes quieren seguirme, alístense para las persecuciones. El Señor nos llama a nosotros y para dejarnos moldear, muchas veces tenemos nosotros que entrar al fuego. Tenemos que saber que tomamos la cruz de Cristo y esa cruz nunca está vacía. Esa cruz siempre viene con Cristo para que nosotros sepamos encontrarnos incansablemente con el amor de los amores, que no implica ausencia de problemas, sino saber tener paz en medio de las dificultades. Que a pesar de las divisiones del mundo, nosotros sepamos encontrar a Cristo. Que los avatares de esta vida no nos alejen de Jesucristo y que nosotros sepamos transmitir la luz de Cristo y que encendamos el mundo cristiano, pues como dice San Pablo, el mundo entero espera la manifestación plena de los hijos de Dios. Que el Señor nos ayude en este camino, que Él les bendiga y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.